En el mejor día de la semana, hablemos de libros. Hoy nos acompaña Gregorio Luri, uno de los mayores referentes en educación a nivel internacional. Ha publicado más de una veintena de obras sobre filosofía y educación. Su atributo preferido es maestro de escuela. Gregorio Luri, crítico con las fórmulas pedagógicas bonitas, dice que su objetivo no es enseñar cosas nuevas, sino poner en valor lo que ya se sabe. Con él hablamos de su último libro. El último libro de Gregorio Luri se llama Mi familia es bestial, un libro escrito a 4 manos. Es un relato tierno y divertido sobre el poder de las historias y los vínculos familiares. Gregorio, este es tu mejor libro, ¿eh? Don Fran, sin duda. Vaya, desde luego es el que más me ha hecho disfrutar, del que más orgulloso estoy, Sí. Y el que más entusiasmaba a toda mi familia. Ni matar a Sócrates, ni la escuela contra el mundo, ni la imaginación conservadora. Nada. ¿Me permite que te cuente una cosa? Claro que sí. Mira, hoy vengo de dar un paseo, Sí. y veía delante de mí a 2 ancianitos agarrados de la mano, Sí. que iban caminando a pasos de paloma, encorvados, y decía, demonios, si estamos aquí para encontrar a alguien al que dar la mano, ¿no? Claro, claro. Y con frecuencia los tenemos en la familia, por lo tanto vamos a darnos la mano y mantenernos bien apretados, porque es una suerte inmensa tener a alguien con el que darte la mano o Sí. con el que compartir historias. Claro. Y tú le has dado la mano y has compartido la historia con Bruno, tu nieto. O él a mí, O él a ti. desde luego uno no es abuelo si no es por mérito del nieto. Esto es. Y quería preguntarte, Gregorio, ¿necesitamos ser abuelos para ser mejores padres? Ay, pues no lo sé. Yo creo que cuando eres abuelo te das cuenta de una cosa importante. Primero, a veces oyes decir que a los nietos se les quiere más a los hijos y cosas así. A mí lo que me produce una profunda ternura es ver a mis hijos haciendo de padres. Y en el fondo uno encuentra una doble gratificación en esto de abuelo. Por una parte, esa inyección vital que supone tener un nieto, que te permite pues que sea de nuevo noble tirarte por el suelo y Sí. jugar que con un palo estás dirigiendo una nave espacial, ¿no? Y después está esa cosa entrañable de que te ves a ti mismo en los ojos de tu nieto de una manera distinta. Es como si el nieto, ¿cómo te diría yo? Si tocase una tecla que no sabías que tenías hasta que no ha llegado él. Y entonces encuentras ahí una música distinta, ¿no? Y eso solo lo puede tocar tu nieto. Qué bonito, qué bonito. Como a nosotros nos has tocado también estas historias que cuentas en el libro, lo más profundo, ¿no? de nosotros, y nos has hecho un poquito recordar aquellos libros que de pequeños nos leían, ¿no? Y aparecen cosas de valores, cosas que te hacen imaginar, que te hacen pensar, sentir. Dices en una parte del libro, sé noble, soldado, sé noble, y nada temas más que a faltar a tu deber. Pues efectivamente. El libro, el libro sale sin ninguna programación previa, sin ningún esquema previo, simplemente contando historias en la mesa, Sí. pues va apareciendo una historia. Y pues yo digo una cosa, mi nieto dice, no, mejor así, esto podríamos hacerlo de esta manera, ves que hay determinadas cuestiones que a él le interesan y que quiere desarrollar, entonces va construyéndose. De hecho, tal como apareció inicialmente a como ha acabado, pues no tienen nada en común. Pero lo importante es que el relato que hemos ido construyendo, ¿no? Y como ha ido apareciendo tal, pues como he intentado mantenerme fiel a la propia construcción del relato, Sí. me preocupa muy poco si lo que decimos es siempre pedagógicamente correcto o está a la última de las modas del momento, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué te diría yo? La muerte está ausente totalmente de los libros, la muerte de alguien próximo, de los libros infantiles. Aquí ocupa un papel importante porque es un hecho natural de la vida. Entonces, si educamos para la vida, ¿por qué alejar la muerte, no? Claro, claro. O los accidentes, por ejemplo, ¿no? Los accidentes claro, también, cuando te caes y claro, todo esto, que se claro. cuenta, ¿no? Con todo detalle. Sí. Y respecto al deber, yo siempre he creído algo que dice Kant y que para mí tiene mucho fundamento. Sabemos que somos libres porque conocemos nuestro deber.
precisamente porque tienes un norte, sabes que puedes desviarte, ¿eh? Y sin esa orientación simplemente no es que seas libre, es que estás perdido. Y hablando de estas historias que estabas contando, para encontrarnos, para no perdernos, le dices a Bruno que los escitas se comían sus abuelos. Los respetaban mientras estaban ágiles y podían cazar, pero en cuanto los achaques los volvían lentos y no paraban de contar historias, se los tampaban. Me ha dicho, se te va la olla, abuelo. A este paso nos manazan para todos, ¿no, Gregorio? Ay, mira, hay una en el, ¿sabes? Platón, cuando hay el último diálogo que escribe es las leyes, y se mete, critica mucho a aquellos, pues aquellos espíritus religiosos de la antigüedad que adoraban mucho las estatuas de sus dioses, y dice, pero por favor, si tenéis imágenes vivas de los dioses en casa, Sí. que son vuestros padres, ¿no? Y eso, es decir, que los padres son imágenes vivas de los dioses, pues creo que es algo digno de ser reivindicado. Es un lujo y es un chollo existencial tener a tus padres al lado para poder cuidar de ellos. En otra parte del libro, leemos cómo un andaluz fue el precursor de la aeronáutica, Aba Ibn Sí. Firnas, que consiguió volar en el año 875. Y hablas en este relato de enamoramiento. ¿Se nos enseña en la escuela a apasionarnos por las cosas, Gregorio? Yo creo que intenta, es decir, yo no dudo para nada de la buena fe de la escuela, pero intenta crear una pasión sin conocimientos. Y yo creo que las cosas funcionan al revés. Mira, hay un dogma, podríamos decir, hablar así, de la pedagogía actual, que cree que hay que motivar para conocer. Mi experiencia personal Sí. es que de lo que no conozco no puedo estar motivado. Y cuanto más sé de una cosa y más la conozco, más motivado estoy para aprender, más capaz estoy de captar todo lo que tiene que ver con eso que conozco, y sobre todo más fácil aprendo cosas nuevas relacionadas con ello. Es decir, desde mi punto de vista, es cierto que el interés es un motor del aprendizaje, pero aún es más cierto que el aprendizaje es un motor del interés. Piensa en nuestras abuelas, Sí. que a veces te dicen, yo no tengo memoria, y se saben cuántas recetas de cocina exquisitas se saben, ¿eh? Todo. Y ahí lo tienen allá todo, pero además, y te dicen, no, dice, yo no tengo memoria. Madre mía, que no tienes memoria. Claro. Para lo que conoces, tienes una memoria extraordinaria. Por el interés, cuando hay interés, evidentemente se atraes, ¿no? Grabas aquello que te interesa, pones la atención, lo que te interesa, lo que no te interesa, lo discriminas. Y una de las cosas interesantes, que también se cuenta en el libro, es la Navidad. Y dices, pasamos la Navidad con toda normalidad, como si fuese una más, como cualquier otra Navidad. Mi abuelo y yo nos empeñamos en poner una vaca encima del pesebre que montamos en casa. La abuela siempre se enfadaba. Protestaba porque, a su parecer, aquello no tenía ni pies ni cabeza. ¿Dónde se ha visto una vaca en el tejado del pesebre? Es curioso, Gregorio, pero el niño no tiene límites para su imaginación. En este caso, el abuelo tampoco lo tiene, ¿no? Poniendo la Te vaca aseguro encima del tejado. que eso es algo absolutamente real, Sí. totalmente real. Eso apareció hace tiempo y ahora forma parte de los rituales esenciales de la Navidad. En casa tenemos al olenchero, al caga tío catalán, Sí. al Papá Noel, tenemos toda la parafernalia de figuras de Nadal, pero el acto central de la Navidad, o si quieres, lo que pone en marcha la Navidad, es cuando estamos montando el Belén. pesebre, el Belén, sí, y pues entonces hay ese momento de picardía consentida entre todos, que mi nieto coge la vaca y la pone encima del techo del pesebre. Y la abuela, por supuesto, protesta como cada año, y nosotros sabemos por qué protesta, pero nos reímos y seguimos para adelante. Y son esas pequeñas complicidades, Claro. las que crean, las que dan calor, ¿no? Y dan certeza y seguridad, dan estabilidad a las familias. A la hora de la verdad, todos, es decir, nos gusta, llevamos un explorador adentro. Pero la gran enseñanza de los cuentos infantiles antiguos
no era las aventuras que corrías por el bosque, sino que después de correrlas podías volver a casa habiendo aprendido algo, pero sabiendo que alguien en tu casa mantenía el fuego del hogar encendido. Claro, que al final tiene que haber atrevimiento, ¿no? Tiene que haber un poquito de locura. Mira, hablando de locura, recuerdo una de las partes del libro que dice: los filósofos se han vuelto locos intentando definir qué es el hombre, cuando la respuesta es muy sencilla. El hombre es el único animal que se viste y se desnuda a su antojo. El animal no se siente nunca ni desnudo ni vestido. El ser humano finge, disimula, aparenta, pero en ningún momento, Gregorio, se muestra como es. Es que es pasmoso la cantidad de ideas, yo no diría metafísicas, ¿no?, de un niño, porque esa es una palabra muy seria, pero de preocupaciones existenciales que tienen, ¿no? Es decir, pues eso, en qué nos diferenciamos de los animales, o cómo puede ser Dios, o qué pasa cuando nos muramos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, si lo sabes tratar tirando del hilo, Sí. más que dar una respuesta que acabe con el interrogante, intentar tirar del interrogante a ver si lo podemos desplegar, te lleva a sitios magníficos, porque los niños piensan, rumian y después siempre te dan alguna sorpresa. Siempre te dan alguna sorpresa. Bueno, pues el libro, como podéis comprobar, está lleno de historias, de sorpresas, de aventura, de experiencias, de imaginación. Y no puedo acabar esta historia más que con una de las adivinanzas del abuelo Luri. Una I a nadie sobra, y si lo pones juntito, darás el nombre a ese patito, que lleva negra la popa. Mi familia es bestial, el nuevo libro de Gregorio Luri, escrito con su nieto Bruno, un libro para disfrutar de la magia de los relatos y el poder de las historias que nos hacen imaginar y expanden nuestros límites. Gregorio, muchísimas gracias. Oye, qué placer pasar un rato contigo, encantado, ¿eh? El mejor día de la semana. Fran Mezcua.